El soberano mandante, el interés nacional. Piensa de amo. Wait on. Hey. Gracias por acompañarnos con los comentarios, análisis de la fuerza de la verdad y conceptualizando. Y algo más, el soberano mandante, el interés nacional. Como siempre, queremos venir con temas que deben ser de interés nacional y que debe invitarnos al análisis y a la reflexión para una toma de decisiones oportuna, que venga siempre en detrimento, que venga siempre una toma de decisiones, que venga siempre en beneficios de la colectividad. Temas hay un montón. Y hoy queremos referirnos brevemente a lo que nosotros hemos considerado como el robo de la reduflación. Pero estamos viendo el triple robo de la reduflación. Desde hace un tiempo veníamos observando que grandes cadenas habían establecido marcas propias en una serie de productos de consumo masivo. Y en estos días, pues ha explotado ese tema con una de las cadenas, pero no es algo nuevo, es algo que viene experimentándose también, yo diría que en todas las grandes cadenas de supermercados del país. Pero el tema de la reduflación tiene mucho que ver básicamente con una forma de disfrazar el efecto inflacionario en los productos de consumo masivo. Y hay varios aspectos que nosotros entendemos pues están siendo descuidados por la gente de Proconsumidor sobre el particular. Pues una cosa es lanzar un producto o una categoría de producto con un tamaño reducido, quizás al precio también reducido en función de que, bueno, te estoy entregando una cantidad menor, unidades menores, un peso neto menor, y lo lógico es que también el precio de venta de ese producto sea menor. Y yo diría que proporcionalmente menor. Pero en la práctica estamos viendo que no está ocurriendo necesariamente de esa manera. Los precios han continuado incrementándose en la gran mayoría de productos de consumo masivo. Las etiquetas que se colocan no necesariamente te están indicando pues la verdadera realidad en cuanto al peso neto. Tampoco te indican si han hecho modificaciones en la formulación del producto. Y te puedes encontrar con productos con menor cantidad en unidades o en el peso neto y al mismo tiempo un mayor precio de venta. Entonces estamos hablando de que no solamente estamos incrementando los precios de manera natural por el tema de la inflación, que si el dólar sube, que si ahora el petróleo sube y el dólar se dispara, hemos visto esa inestabilidad en materia de lo que es la prima del dólar. En los últimos 2 meses ha estado bajando, subiendo, bajando, subiendo, subiendo, después que venía progresivamente incrementándose, llegó casi al 64 por 1 el dólar en algún momento. Y entonces, de repente, en la última semana, se comenzó a situar mucho más bajito y volvió a comenzar a subir de nuevo. Todo esto se refleja en los costos unitarios de los productos, los costos de producción, costos de reposición de inventario y automáticamente en el precio que se coloca para la venta al consumo, al consumidor. Entonces, cuando encima del incremento de precios que viene como consecuencia del alza en la prima del dólar y todos los elementos que conllevan el costo de fabricación o de importación del artículo, si encima de eso estamos colocando en teoría el mismo producto pero con un menor peso neto, y cuando digo en teoría es porque estamos utilizando el mismo envase, pero le estamos echando menos cantidad a ese envase. Hay algunos
que han llegado al extremo de también sustituir la mezcla del producto en el sentido de la formulación del mismo, sustituyendo pues partes del producto por partes que son realmente, que no son, que vienen siendo artificiales, sabores artificiales en lugar del sabor natural, el sabor verdadero del producto. Entonces, por eso nosotros decimos que se podría estar produciendo, y lo vamos a decir sin el sentido acusatorio, en un triple robo. Estamos subiendo el precio, estamos entregando menos cantidad del producto y encima de eso estamos nosotros cambiando la fórmula de algunos productos y vendiéndola como si se tratara del producto original. Esa parte la hemos venido hablando de hace tiempo, hemos estado entregando comentarios, análisis e incluso escritos sobre el particular, pero no vemos que Proconsumidor actúa buscando respuesta, investigando sobre el particular para establecer reglas que realmente pues no perjudiquen tanto la economía familiar, la calidad de vida de la gente. Hay oportunidades ahí, definitivamente, que se pueden aprovechar para hacer llegar los productos de consumo masivo al consumidor, a la familia, pues de la calidad adecuada, al precio adecuado. Y si llega un momento en que el precio debe subir como consecuencia de la inflación, bueno, porque no te sientas engañado cuando te das cuenta de que el peso neto es menor y de que te están cobrando incluso, a pesar de que el peso neto es menor, un precio mayor por la compra del mismo. Nosotros teníamos, por ejemplo, la costumbre de comprar un producto, yo diría que semanal en la casa, y yo tenía un frasco específico donde ese producto de ese tamaño específico, pues yo lo vaciaba en ese frasco. Y después de haber vaciado, llenado el frasco, siempre quedaba, qué sé yo, digamos que una pulgada todavía faltaba para completarse el contenido total, o sea, para completarse el frasco, llenarse hasta arriba. Sobraba un poco, ¿verdad? Ahora está faltando un poco. Es decir, lo expliqué al revés. Echábamos el producto en el frasco y sobraba un poco en el envase. Ahora, comprando el mismo envase, falta un poco para poder llenar el mismo producto y el producto prácticamente se ha incrementado de precio por encima del 50%. Entonces uno se pregunta, ¿me están dando menos y me están cobrando mucho más por el mismo producto? Evidentemente, la idea nuestra no es venir aquí a decir producto A, producto B o una marca específica, sino que se tomen las medidas que deben tomarse para que por lo menos el consumidor sepa que está siendo justa la compra que está realizando de esos productos de primera necesidad y de consumo masivo. La fuerza de la verdad, conceptualizando y más, el soberano mandante, el interés nacional. La fuerza de la verdad, conceptualizando y más, el soberano mandante, el interés nacional. El otro tema que queremos nosotros comentar se relaciona con las auditorías. Hay dos aspectos fundamentales que tienen que ver con el manejo de la cosa pública, el manejo de los fondos públicos, y que se relacionan directamente con el control interno. Cuando hablamos del control interno y de la manera preventiva de cómo lograr asegurar la calidad de las transacciones que se realizan, asegurar que se está cumpliendo con procedimientos, con políticas, con leyes, con normas, regulaciones, que no se están violentando esos procesos, que se están tomando decisiones autorizadas, por ejemplo, para realizar las compras o realizar los pagos de bienes y servicios que el Estado necesita. Estamos hablando entonces del control interno previo. Quien tiene a su mando el control de esta parte
es la Contraloría General de la República. Por eso, como el control interno y el control previo existe por ley, y existen una cantidad de entidades públicas que tienen adscritas unidades de auditoría interna de la Contraloría, cuando explota un escándalo en cualquiera de esas entidades donde hay unidades de auditoría funcionando, uno se puede preguntar si los auditores estaban con los ojos cerrados o si estaban ellos mismos participando en la aprobación de esas transacciones que pueden ser del ciclo de ingreso como del ciclo de desembolso, como la utilización inapropiada de recursos o el desvío de fondos, una cantidad de modalidades existentes en materia de corrupción, y cómo, qué está pasando con las unidades de auditoría que se supone ejercen el control previo. Pero por otro lado están las auditorías que realiza la Cámara de Cuentas, y estamos hablando en este punto del control externo. Encima de que existen esas unidades de auditoría externa por parte de la Cámara de Cuentas, existe un plan de auditoría. Es decir, que está obligada por ley la Cámara de Cuentas a establecer, en base a ciertos parámetros y ciertos criterios, incluyendo la materialidad, de cuáles van a ser las instituciones que se van a auditar anualmente para asegurar el control externo de las mismas. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que, digamos que en el último año, los últimos 6 meses, un año, la Cámara de Cuentas ha estado enfocada en develar una cantidad de informes de auditoría que corresponden a auditorías probablemente hechas en el pleno anterior, porque se está situando años 2015 al 2020, cuando estamos en el 2026, cuando se han denunciado tantos escándalos de corrupción en el presente gobierno del cambio. Y entonces uno se pregunta qué está pasando con los planes de auditoría, que nos estamos siempre enfocando en aspectos que ocurrieron, irregularidades que ocurrieron en años anteriores. Antes de que comenzara la gestión del cambio, la mayoría de esos informes de auditoría se corresponden a esos años. Lo más reciente que a nosotros nos llamó la atención fue la información que participó a la prensa, la misma Cámara de Cuentas, indicando que se estarían realizando unas 10 auditorías en algunos ayuntamientos del interior como consecuencia de peticiones que se han hecho por denuncias que se han hecho aparentemente la misma sociedad civil o la comunidad en función de promesas de campaña que no se ejecutaron. Y entonces la sociedad, la comunidad dice, bueno, ¿qué se ha hecho con el dinero? Si prometieron que iban a hacer esta escuela o aquel puente o iban a pavimentar estas calles y no lo han hecho, ¿qué han hecho con el dinero? Pero aquí el punto fundamental que a nosotros nos llama la atención es el tema de la planificación, de si vamos a estar nosotros obviando la planificación anual de auditoría que estamos teniendo, o si dentro de la misma planificación existe un acápite, ¿verdad? Un espacio para, digamos, tener como un equipo SWAT que sale a hacer ciertos trabajos de auditoría a petición de la comunidad, o si necesariamente los trabajos de auditoría para asegurar el control externo, que es la auditoría que hace la Cámara de Cuentas, debe relacionarse de manera directa con ese plan de auditoría. Realmente son preguntas que nos hacemos, porque lograr una mayor cobertura, sobre todo en las gestiones presentes en cuanto a lo que es la Cámara de Cuentas, le dota a la misma Cámara de Cuentas de mayor credibilidad. No nos olvidemos que en las últimas 2 o 3 gestiones de la Cámara de Cuentas, la credibilidad ha estado cuestionada, tan cuestionada como han estado los partidos políticos, los funcionarios y los gobiernos de turno en su momento. Es decir, que ese proceso de desinstitucionalización que ha vivido el país no ha dejado fuera a la Contraloría General de la República y tampoco a la Cámara de Cuentas. No nos olvidemos escándalos que se produjeron, situaciones que llegaron a judicializarse con la misma Cámara de Cuentas, con pasados encargados de lo que son los contralores
de la Contraloría General de la República, y entonces asegurar que el control interno, que el control previo y el control externo tanto de la Contraloría como de la Cámara de Cuentas tengan procesos asegurados que sean confiables, realmente deben ser parte de lo que es el combate a la corrupción en la República Dominicana. Yo creo que hay telas por donde cortar. En algún momento hablamos de la necesidad del relanzamiento de la Cámara de Cuentas, indicando una serie de variables que entendemos pues deben ser vistas y profundizadas, incluyendo algunos aspectos que tienen que ver con sistemas semiautomáticos o automatizados que se utilizan en la gestión pública y que por la parametrización y por aquello de la conversión, de las tablas de conversión, se podrían estar produciendo transacciones incorrectas, incluso desvío de fondos, si esa parametrización no se ha hecho de una manera adecuada. Entendemos que existen oportunidades para mejorar no solamente la calidad en cuanto a los trabajos de auditoría de la Contraloría y de la Cámara de Cuentas, sino también para asegurar el resultado y la toma de decisiones que debe desprenderse en función de las auditorías que se practican. En cuanto al control previo, evidentemente cuando explota un escándalo de corrupción en cualquier entidad y tiene una unidad de auditoría interna, automáticamente, lamentablemente, se puede pensar que podría existir alguna triangulación de ese fraude detectado, donde también exista participación de esa unidad de auditoría que ha debido decir: no, esta transacción, no, esta operación, no, ese pago no se puede hacer. Entonces, si el control previo está fallando, automáticamente cualquier funcionario que esté ocupando una función en cualquier dirección, cualquier administración, cualquiera de los ministerios, pues estaría prácticamente a sus aguas y a sus anchas para implementar y tomar decisiones que pudieran estar sencillamente sangrando las arcas del Estado y desviando fondos para usos incorrectos contrarios a la ley. Regresamos con ustedes de inmediato, luego de esta pausa, a la fuerza de la verdad y conceptualizando y algo más, el soberano mandante y el interés nacional. La fuerza de la verdad, conceptualizando y más, el soberano mandante, el interés nacional. La fuerza de la verdad, conceptualizando y más, el soberano mandante, el interés nacional. Gracias por seguir con nosotros en la fuerza de la verdad y conceptualizando y algo más, el soberano mandante, el interés nacional. Queremos nosotros abordar un tema que nos parece que podría ser una oportunidad mínimamente para hacer un diagnóstico correcto y llegar a establecer conclusiones que pudieran ser realmente plausibles y convenientes para la nación. Se han hecho en algunos momentos y recientemente algunas fusiones, se han intentado, se han anunciado, se han sometido proyectos, por ejemplo, para fusionar el Ministerio de Educación con la MESID. Se ha hablado de la separación y ya es un hecho, y la creación del Ministerio de Justicia, separando una cantidad de funciones y actividades que siempre estuvieron bajo el control de la Procuraduría General de la República. Y nosotros creemos que, conociendo un poco la situación que estamos viviendo en el país, sobre todo en materia de lo que ha sido el desgaste de la partidocracia y cómo los partidos políticos se han convertido en ventorrillos, casi todos. Cualquiera puede en este país formar un partido y podemos crecer, coger gente prestada de otro partido, recibir el apoyo de una manera indirecta, solapada, hasta por debajo de la mesa, y entonces lograr que ese partido pues sea aprobado, cumpliendo con todos los requisitos que pueda estar exigiendo la Junta Central Electoral,
Y entonces ya después que un partido es aprobado y está activo, y aunque sea con militantes prestados de otro partido, pues entonces ya comienza a tener el derecho de recibir fondos públicos. Y entonces, evidentemente, los ciudadanos, los contribuyentes, están financiando pues un desastre en lo que se ha convertido la partidocracia en la República Dominicana. Entonces, hemos visto la situación que se ha planteado con la eliminación propuesta por el Senado de la República de las candidaturas independientes. Se veía ese tema de las candidaturas independientes como prácticamente un salvoconducto, una manera de rescatar esta partidocracia moribunda que hemos estado teniendo. Entonces, una forma de lograr quizás rescatar esto era pues la aprobación de las candidaturas independientes y que pudieran las personas ejercer ese derecho constitucional de elegir y ser elegido sin la necesidad de pertenecer a un partido político. Porque el desgaste fundamental se ha producido dentro de los partidos políticos. Las cúpulas políticas partidarias han secuestrado sus partidos, hacen y han hecho lo que les da la gana. Entonces, hasta con encuestas y cosas así se han inventado fórmulas para indicar que un candidato es o no es, o va a ser o no postulado en una nómina, en una boleta electoral presentada por un partido político. Entonces, dada la crisis real existente en el país de credibilidad institucional y de falta de confianza hacia los políticos y hacia los partidos políticos, pues las promesas que han hecho en los últimos 30 años no han sido cumplidas y la gente se ha cansado de eso. Entonces, darle la oportunidad a personas que han sido críticas precisamente de estos sistemas y que han decidido, bueno, yo quisiera ahora aspirar, pues como candidatura independiente se veía algo hasta ético, ¿verdad? Porque, bueno, no voy a estar aliándome a lo que he criticado y es una manera de ir de una manera independiente a aspirar, consiga o no el apoyo popular para esa candidatura. Ahora resulta que, dada esto que está planteando el Senado, vemos la oportunidad de separar definitivamente de la Junta Central Electoral el registro civil. Cuando hablamos de esto, bueno, están todos los nacimientos, las personas que nacen, que tienen que tener su acta de nacimiento, están las personas que se casan y que entonces luego de casarse pues tienen su acta de matrimonio, están las personas que fallecen y ahí está el acta de defunción, está la emisión de la cédula electoral, la cédula de identidad y electoral, no importa que sea la nueva o la vieja. Y entonces nos preguntábamos, ¿por qué tanta concentración de poder en una sola entidad, teniendo todo este trabajo que implica todas esas oficinas civiles donde la gente va a buscar información, donde la gente hasta se casa, todo ese servicio que ofrece esa parte del registro civil? ¿Por qué no separar esto sencillamente de lo que es la materia electoral? Y yo creo que ahí se tiene la gran oportunidad, porque con una concentración adecuada de todo lo que tiene que ver lo electoral y quitando de encima a la Junta Central Electoral esta parte que se relaciona con el registro civil y todos esos elementos que le componen, pues habría, yo diría que un impacto positivo desde el punto de vista de la excelencia, de la calidad del servicio, del aseguramiento de los procesos electorales, incluso de darle una cabida y una satisfacción a los ciudadanos de la República Dominicana que quieran optar por una candidatura. Es decir, una candidatura independiente, sin la necesidad de estar adscrito o ser militante de algún partido político. Usted entra en un partido político y para usted lograr ser candidato, oye, usted tiene que, el Santo Rosario, prácticamente rezarlo 1.300.000 veces mínimo y contar con las aprobaciones y limpiarle los zapatos a mucha gente dentro de ese partido para usted poder ser considerado. Entonces, el derecho a ser elegido no se da en los partidos políticos, exceptuando con las personas que pertenecen al círculo de poder, a las cúpulas
políticas partidarias que tienen sus personas preferidas, que le abren la puerta a esas personas. Entonces esas personas sí tienen la oportunidad de aspirar por lo menos y de ser considerado en alguna candidatura. Si usted no tiene X tiempo militando en un partido político, usted se va a encontrar con la retranca de una cantidad de gente, muchas de ellas mediocres, que no tienen el talento, que no tienen las competencias, que no saben ni siquiera sostener un discurso creíble. Y entonces, a pesar de eso, esas son las personas que usted ve que por el trabajo político que han hecho, regar panfletos, hacer bulta, encaramarse en una patana y comprar cédulas los días de las elecciones, pues tienen, parece que, más derecho que aquellos que tienen competencias, realmente competencias, para poder aspirar, incluso si ganan una candidatura específica, una senaduría, una diputación, una regiduría, una alcaldía, pues pueden operar, pueden realmente ejercer esa función con una calidad plausible, memorable, que la gente la puede reconocer. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado, como han dicho algunas veces, analfabetos tomando decisiones en una asamblea nacional? Personas que han tenido un pedigrí que ahora mismo están siendo cuestionadas de todas formas. La cantidad de personas que han estado siendo financiadas por el dinero sucio o que han hecho de todo porque han pasado por la cosa pública, han sido acusados, señalados por actos de corrupción, entonces luego se escudan en el Congreso Nacional para tener la protección, el fuero que le protege, la inmunidad parlamentaria. ¿Y cuántas personas no han estado en ese Congreso Nacional que han sabido ser legisladores N veces, luego de haber hecho un desastre en la administración pública? Entonces, corregir todo esto, yo creo que parte de la corrección tendrá que venir pues con esa separación y especialización de dos entidades, una que se encargue con eficiencia, con calidad, con control, incluso con cumplimiento de normas internacionales o normas ISO. Tiene que haber algo que le dé ese aseguramiento a la calidad para todo lo que es el registro civil, y para que no exista componendas entre el registro civil y la Junta Central Electoral, para que todo ese tema de que se le estén otorgando cédulas a ciudadanos de otros países que no merecen, que no son nacionales de República Dominicana, y después usted verlo votando en el país o sencillamente formando parte de las filas de las Fuerzas Armadas, y usted se da cuenta desde que usted lo ve que no son dominicanos. Entonces, evitando y corrigiendo todos estos traumas sociales que están ahí a la vista de todos, pues yo creo que sería interesante darle un poco de fuerza a este tema y instituir una nueva entidad que se encargue solamente del registro civil y separar totalmente de la Junta Central Electoral el registro civil. Gracias por habernos acompañado en el día de hoy con estos comentarios, análisis, diagnósticos y posibles soluciones en la fuerza de la verdad y conceptualizando, y algo más, el soberano mandante, el interés nacional. La fuerza de la verdad, conceptualizando y más, el soberano mandante, el interés nacional. La fuerza de la verdad, conceptualizando y más, el soberano mandante, el interés nacional.